De acuerdo. Buenas noches con todos. El día de hoy realizaremos un conversatorio donde vamos a compartir información acerca del origen del conocimiento, en este caso el racionalismo. Para ello, perdón, tenemos por conocimiento general que el racionalismo es una corriente filosófica que se caracterizó por reconocer a la razón como única fuente válida de conocimiento y de acceso a la verdad. Entonces vamos a iniciar esta conversación realizando una pregunta básica para lograr comprender más sobre este fenómeno. Eh, em, Empezamos por Mariana. Por favor, cuéntanos qué información tienes sobre lo que sostiene el racionalismo. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, el racionalismo sostiene que la razón es la principal fuente de conocimiento que adquiere el ser humano. Además, esta se vincula con el espíritu, ya que se considera que existen ideas preconcebidas, las cuales son brindadas únicamente por Dios, las cuales las convierten en unas ideas que tienen una característica y una predisposición innata. Bueno, también podemos mencionar a Nicholas Malebranche, quien fue un filósofo racionalista muy destacado, el cual influyó y contribuyó significativamente para la elaboración de estas ideas. De acuerdo a su postura, la percepción no es simplemente el resultado de lo que nosotros como personas tenemos, que son las facultades sensoriales, sino que son directamente provocadas por algo divino que vendría siendo Dios. Por otro lado, también se refuta la idea de que, como anteriormente mencionamos, los sentidos puedan aportar algo, pueden ser engañosos y pueden hacer que caigamos en lo que es el error. De acuerdo, Mariana. Gracias por la información. Brindisi, cuéntanos, ¿conoces algún filósofo que nos pueda explicar más sobre lo que sostiene el racionalismo? Sí, bueno, buenas noches, compañeros. Eh, Tal como lo mencionó Carmen, el racionalismo es una corriente filosófica, pero que se acentúa en el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Y su principal exponente fue René Descartes, con su expresión pienso y luego existo. Él decía que por medio de la razón se podría descubrir ciertas verdades universales. En su libro El discurso del método nos presenta 4 puntos fundamentales para realizar una buena investigación filosófica. Entre ellas tenemos, número 1, la evidencia. La evidencia solo es necesario todo aquello que no evite ninguna duda al pensamiento. 2, el análisis. El análisis va acompañado de una buena evidencia. Tenemos que hacer o tener un buen análisis para una buena investigación filosófica. ¿Por qué? Porque el análisis nos ayuda a reducir lo complejo a partir de las más simples para entender correctamente. Como punto número 3, nos menciona que es importante también la deducción. Hay que aprender a deducir. La deducción es fundamental para una buena investigación. ¿Por qué? Porque nos permite la operación racional, deductiva, y esto le da un peso a una buena investigación. Por último, la comprobación. Comprobar si lo descubierto por la evidencia, el análisis, la deducción, a partir de la razón, es conseguir a través de estas reglas antes mencionadas. Para finalizar y a modo de resumir, ¿no?, de un resumen a todo lo que he podido investigar y estoy exponiendo, su propósito es encontrar algún pensamiento
el que no se pueda dudar, ¿no? El que no se pueda dudar y de iniciar desde el edificio del conocimiento eh, desde bases firmes, métodos firmes, para permitir hacer una buena investigación filosófica. Gracias. De acuerdo, es muy interesante poder conocer la forma en que este filósofo, ¿no? Nos hablas de René Descartes, cómo él logra justificar su afirmación sobre el racionalismo y es muy importante conocer su posición ante esta corriente, ¿no? Filosófica que se dio ya hace varios siglos. Pero Nayeli, cuéntame, ¿cuándo debe prevalecer el racionalismo? Correcto. Buenas noches con todos. Primero inicio con un preámbulo de lo que dijeron mis compañeros, ¿no? Como bien es cierto, indicó mi compañera, el origen del racionalismo se halla en la Revolución Científica, el cual fue en el siglo XVII. Este se situó el problema del conocimiento en el centro del debate filosófico al preguntarse tanto por el origen y el fundamento del conocimiento, como por el método más adecuado para alcanzar la verdad de las ciencias, ¿no? En este sentido, las dos grandes corrientes de la época, que eran el racionalismo y el empirismo, tenían en común la confianza en la nueva ciencia y en el método matemático experimental, pero se diferenciaban en su postura sobre el origen del conocimiento. El principal exponente del racionalismo es René Descartes, como dijo mi compañero Brindices, quien decidió estudiar en el gran libro del mundo en busca de un saber universal. Frente al escepticismo, la corriente del pensamiento que afirma la imposibilidad de alcanzar el conocimiento verdadero por la propia incapacidad de la razón. Por ello podemos indicar, ¿no?, que el racionalismo defiende la idea de que el conocimiento humano, el cual proviene de la razón y de nuestra capacidad para razonar, mientras que el racionalismo enfatiza el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. El empirismo acentúa lo que es el rol de la experiencia y la evidencia como fuentes principales. Por lo tanto, debe prevalecer en todo momento. Por ejemplo, al resolver cualquier operación matemática, allí podemos hacer el uso exclusivo de la razón. Al deducir que la alternante entre el día y la noche se debe al movimiento rotatorio de la Tierra sobre su propio eje, también conocer que la formación de huracanes se debe a un método, ¿no?, natural de la Tierra para equilibrar lo que es la temperatura, lo que ocurre en algunos lugares de algunas zonas del planeta y no en otras. También para poder deducir que las mareas se producen por la fuerza gravitacional que ejerce la Luna sobre la Tierra. Y como vemos también, para alcanzar dichos conocimientos fue muy necesario lo que es ejercer la razón, pues con tan solo la evidencia nos hubiésemos quedado en los fenómenos sin ahondar o analizar sobre las causas últimas. Gracias. Correcto, Nayeli, es muy interesante tu argumentación. Nos queda claro con los ejemplos que nos mencionas sobre la importancia, ¿no?, de tener siempre presente el racionalismo ante cualquier cuestión que nos podamos generar sobre algo que queramos conocer. Además, también me parece muy interesante la información que destacas del libro, ¿no?, de este autor que nos estás mencionando, donde podemos conocer también su postura y su forma de pensar, que era algo que regía mucho en su estilo de vida, ¿no? Que es lo que él refleja en este libro. Katy, cuéntanos, ¿qué otra información nos podrías compartir sobre cuándo debe prevalecer el racionalismo? Sería interesante escuchar tu argumento. Ok, para poder acoplar a lo que ya mencionó nuestra compañera, debo mencionar que el racionalismo crítico es el camino o el mejor método para la solución de problemas, siendo este el ensayo y error, de tal manera que permite soluciones desde conjeturas y refutaciones. Es por ello que mencionamos que el racionalismo es el método que hace posible la evolución. Asimismo, Popper, que es uno de los filósofos, considera que la razón crítica permite al ser humano encontrar posiciones más favorables que otras y alejarse del relativismo intelectual y moral. Asimismo, Popper
menciona que la principal enfermedad filosófica de nuestros tiempos es esta, ¿no? Y que debe ser usado por los ciudadanos para poder entablar un diálogo con el otro, a fin de poder tolerar diversas posturas y de encontrar soluciones provisorias y pacíficas a diversas dificultades sociales que se tengan en el camino. Por otro lado, nos dice que se trata de aceptar que la idea del otro no es falsa ni incorrecta, sino por el contrario se trata de tener una actitud de apertura a las ideas de la otra persona, que pueden ser incluso hasta más válidas y sólidas que las propias que podamos tener nosotras. Gracias. Gracias, Katy, por la información adicional que nos brindas. Es importante conocer las posturas de otros autores también y no solamente quedarnos con la información de uno solo, ¿no? En ese caso, gracias chicos a todos por la información que nos han podido brindar. De igual manera, ha sido muy agradable poder intercambiar, ¿no? Toda la información que hemos podido recabar acerca de este tema, que nos ha tocado en este caso poder analizar y compartir, ¿no? Para cerrar esa conversación tan amena y enriquecedora, de hecho, dicho sea de paso, quisiera saber si hay alguno de ustedes tal vez que se quisiera animar y nos pueda compartir alguna información adicional o relevante, ¿no? Como dato adicional, y que podamos también nosotros poder seguir aprendiendo, ¿no? En este conversatorio. Tal vez alguien se anima. Sí, bueno, yo quería un poco acotar la información que nos dio la compañera Nayeli, porque Descartes eh, fue matemático y a base de todo su estudio de, acerca de la matemática, cuando él inicia con el racionalismo, lo asemeja a la matemática. Siempre trató de asemejarlo, la razón, con la matemática. Y aún es más, eh, algunas, en la matemática aún se utiliza a Descartes, ¿no? Se utiliza dentro de las matemáticas. Eso es lo que yo quería acotar acerca de lo que nos mencionaba nuestra compañera Nayeli. Gracias. Muchas gracias, Brindisis. Es muy interesante, ¿no? Saber de que este filósofo también era un gran matemático, ¿no? Y cómo relacionaba sobre todo esta corriente filosófica con las matemáticas, ¿no? Que es algo básico en nuestro día a día. ¿Hay alguien que de repente también quiere compartirnos un poco más de información? Sí, buenas noches. Quería compartir y también no decirles ¿no? que el racionalismo fue un movimiento filosófico que no solo situó el problema del conocimiento entre los principales temas de discusión, sino que también sacó a relucir tópicos como la relación entre el cuerpo y mente o la naturaleza ¿no? de las pasiones y la libertad. Estos siguen siendo objeto de interesantes reflexiones filosóficas hasta la actualidad. Además, también al defender la autosuficiencia de la razón humana para explicar la realidad, contribuyó a que el sujeto se situara en una posición privilegiada frente a la autoridad religiosa. Algo que estuvo imperante durante toda la Edad Media, como ya dijimos, dentro de esta corriente filosófica existen también diferentes posturas. Entre ellas destacan las siguientes, ¿no? Que serían la teológica, que es la que defiende que Dios es quien guía a la humanidad. Por lo tanto, la razón es la mejor vía para acceder a los conocimientos proporcionados por la divinidad. Otra sería la lógica, que es la mejor vía para acceder a los conocimientos proporcionados por lo que vendría a ser la única fuente de conocimiento, ¿no? El inmanente también está basado en lo que es las ideas innatas de Descartes. Y finalmente, el trascendente, que sostiene que el mundo de la experiencia siempre está en constante cambio y no se puede confiar en él. Gracias. Muchas gracias, Nayeli, por esta información tan interesante, ¿no? Que nos has podido compartir.
Mariana, también me parece que también querías compartirnos algo. Cuéntanos. Sí, en realidad es algo pequeño para complementar lo que ya hablaron Brindisi y Nayeli. Y es que el racionalismo también se apoyaba pues en esta idea de una matemática universal, la cual tenía como principales pilares a lo que son la lógica y la deducción, para así poder lograr alcanzar lo que son las verdades universales. Correcto, Mariana, muchas gracias. Sí, esto se complementa un poco con lo que nos contó también Brindisi, ¿no? Acerca de cómo Descartes, ¿no? Podía relacionar el tema de la matemática y usar la deducción, ¿no? Que es lo que tú mencionas, la deducción lógica, ¿no? Pero ya para terminar, Katy, me cuentas qué es lo que nos quieres aportar en esta ocasión. Para poder ir terminando, en la filosofía popperiana, él nos menciona que el verdadero individuo racionalista es aquel que es crítico y abierto a la discusión, mientras que el irracional es aquel sujeto cerrado al debate, autoritario y dogmático. Esto conlleva al racionalista a una actitud de humildad, pues es consciente del límite del conocimiento humano, que ya ha venido hablando también nuestra compañera. Y por otro lado, Popper no pretende defender una razón todopoderosa, capaz de conocer y ordenarlo todo, sino por el contrario enfatiza cómo muchos filósofos, desde Sócrates hasta pasando por Kant, la toma de conciencia del límite humano es necesario. Gracias. De acuerdo, Katy, muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Esta opinión de Popper, ¿no? De repente tiene algo de diferente de Descartes, ¿no? Donde Popper tiene en este caso, una lógica diferente donde tiene dos posiciones, ¿no? Lo que nos mencionas es muy interesante, Katy. Y en este caso, gracias chicos por haber podido compartir toda esta información, ¿no? Hemos intercambiado mucha información el día de hoy y creo que esto nos va a servir de mucho para de aquí en adelante en nuestro día a día, ¿no? Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Gracias.